Hola, muchas gracias por coincidir aquí en el canal de Memorias Colectivas y más. Hoy tenemos un episodio que yo considero muy especial. Tiene que ver con la vida, la integridad y la salud de las mujeres, con la vida libre de violencia que merecemos todas. Y es específicamente sobre la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Nuevo León. Te comento que todo lo que se va a comentar aquí va a quedar grabado para Spotify, para el canal de Memorias Colectivas y más. Y aquí te tengo el QR por si te quieres pasar directamente para allá o para si lo quieres compartir o si vas manejando o si estás en el trabajo, lo puedas ir escuchando con calma. En la descripción te voy a poner los momentos o los minutos en los que se va pasando de capítulo por si tú tienes interés en enfocarte más en uno o en el otro. Muy bien. Habiendo dicho eso, te comento que esta ley se compone de 11 capítulos, de 66 artículos más los transitorios y que tiene 59 páginas. Los capítulos te los comento a continuación. El uno son las disposiciones generales. 2, los tipos de violencia contra la mujer y los ámbitos en que se presentan. 3, los modelos de prevención en la atención y la sanción de la violencia. 3 bis, alerta de violencia de género contra las mujeres. 4, habla sobre las órdenes de protección. 5, del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 6, del programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 7, de la distribución de competencias. 8, de la atención a víctimas. 9, de los refugios para víctimas. Y 10, aborda el protocolo ALBA. Bueno, habiendo dicho eso, comenzamos con el primer capítulo de las disposiciones generales. Arrancamos en este puntito, en este caminito. Y bueno, el artículo 1 nos habla del objeto que tiene la ley, que es establecer la coordinación que debe haber o debería de haber entre el Estado y los municipios de Nuevo León, así como entre los sectores privados y sociales, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como para establecer los principios y las modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Nos dice que las disposiciones de esta ley serán de orden público, de interés social y de observancia general en todo el estado de Nuevo León, lo cual incluye obligaciones para todos los municipios también de Nuevo León. En el capítulo 2 nos dice que el Estado y todos sus municipios deberán expedir o modificar en su caso las normas, las reglas, los reglamentos en el ámbito de sus competencias y se tomarán las medidas presupuestales y administrativas pertinentes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de conformidad con la Constitución mexicana, los tratados internacionales vigentes en el país, vigentes en materia de derecho de las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre, la Constitución Política y el Soberano y la Constitución de nuestro soberano Estado de Nuevo León. Aquí en el tema de presupuestal dice que está obligado a tomar las medidas pertinentes para que se garantice lo que marca la ley. Nada más como comentario. Bueno, en el artículo 3 nos dice que todas las medidas que se deriven de esta ley garantizarán o deberían garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. El artículo cuarto nos dice que tomando en cuenta los aspectos de no discriminación y libertad de las mujeres, los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración
y en la ejecución de todas las políticas públicas municipales en el Estado de Nuevo León son: primero, la promoción para el desarrollo integral de la mujer. Segundo, la igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres. Y tercero, el respeto a la dignidad humana de las mujeres. En el artículo quinto nos dice que para los efectos de la presente ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se entenderá por, y se desglosan los términos, voy a comentar nada más algunos. Por ejemplo, violencia contra la mujer, que es el segunda fracción. Cualquier acción u omisión basada fundamentalmente en su género, como la discriminación o la discriminación múltiple o agravada, y cualquier otra que atente contra su dignidad humana, que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, sexual, patrimonial, económico o la muerte. Y chéquense esto tanto en el ámbito privado como en el público. Y me regreso un poquito, es cualquier acción u omisión. Bueno, nos habla que, por ejemplo, en su punto 4, un agresor es la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres. En el sexto, perspectiva de género. Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres, que se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y, fíjense qué importante, a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. En el punto 7 nos habla del desarrollo integral de las mujeres como un proceso mediante el cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía que les permite alcanzar el goce pleno de sus derechos y libertades. En el punto 7 define lo que son los refugios, que son centros de alta seguridad con atención y protección multidisciplinaria para mujeres, niñas, niños y adolescentes e incapaces víctimas de violencia. En el punto 9 aborda el aspecto de derechos humanos de las mujeres y nos dice que los derechos que son parte inalienable de la persona, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Constitución mexicana, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y los instrumentos nacionales e internacionales en la materia vigentes en el país. En el punto 10 habla sobre la discriminación a la mujer y la define como el tipo de violencia contra la mujer motivada por su origen étnico o nacional, su género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 11. Discriminación múltiple o agravada como tipo de violencia contra la mujer, causada por cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción a sus derechos de forma concomitante en dos o más motivos de discriminación, que tenga por objetivo o efecto anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en cualquier ámbito de la vida pública o privada. En el punto 2 se define a víctima como la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. En el punto 3 se habla de la transversalidad como una acción del gobierno para que el ejercicio e implementación de las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal, según sea el caso, para que se ejecuten los programas y acciones de manera coordinada y conjunta,
y que a la vez sean realizadas por los sectores público y social y privado, es decir, que no tengan acciones que no se comuniquen, que no se enlacen, que sean diferentes. Yo, por ejemplo, he notado que en unos municipios hay Instituto de la Mujer, en el otro hay dependencias, en el otro hay oficinas, pero hay mucha diversidad y aunque no es directamente un área que atienda la violencia de género, sí tiene que ver y se nota mucha disparidad entre los municipios, pero bueno, fue un mero comentario. En el punto 14 hablan del Banco Estatal de Datos e Información sobre casos y delitos de violencia contra las mujeres. Sería muy bueno, muy interesante saber dónde está, quién es el titular, qué presupuesto tiene, qué información arroja, qué publica, qué promueve, porque dice que este banco es el sistema digital en el que se concentra o se debería concentrar el registro con los datos generales y sociodemográficos de las víctimas de violencia de género, de las personas agresoras y las órdenes de protección dictadas en favor de las mujeres y que concentra la información proporcionada por las dependencias del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que son las encargadas de crear, procesar y actualizar los expedientes electrónicos únicos para cada caso de violencia contra la mujer y las órdenes de protección. En el punto 15 habla de la misoginia y las define como conductas de odio hacia las mujeres que se manifiestan actos violentos y crueles contra ellas por el hecho de ser mujeres. En el punto 16 aborda el parto humanizado como modelo de atención en el que se facilita un ajuste de la asistencia médica a la cultura, creencias, valores y expectativas de la mujer, respetando la dignidad humana, así como sus derechos y los de la persona recién nacida, erradicando todo tipo de violencia física, psicológica, institucional, respetando los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados médicamente. Dejaré el comentario por aquí de que esta parte se reformó el 26 de enero de 2022. Todas han sido reformadas, o la mayoría, pero esta es del 22. 17. Empoderamiento de las mujeres es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. En el punto 18 habla del servicio reeducativo como el servicio para personas agresoras. Yo me pregunto si esto también hay para las instituciones omisoras, omisas o negligentes, pero bueno, lo voy a leer tal cual viene. Servicio reeducativo para personas agresoras es el proceso mediante el cual se trabaja individual y o colectivamente para erradicar las creencias, prácticas y conductas que posibilitan, justifican y sostienen el ejercicio de las violencias contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades, como son los estereotipos de supremacía masculina, los patrones machistas y cualquier otra forma que implique opresión y subordinación a través de servicios integrales especializados, gratuitos, basados en la perspectiva de género, los derechos humanos de las mujeres y que en su caso busque la reinserción social de la persona agresora. Y un 19, alerta de violencia de género contra las mujeres, lo define como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Bueno, de aquí nos pasamos al capítulo 2, que tiene que ver con los tipos de violencia contra las mujeres y de los ámbitos en que se presenta. Aquí vamos en el mapita, vamos apenas arrancando y nos pasamos al artículo 6 de los tipos de violencia contra las mujeres, que son: uno, psicológica, el proveniente del acto u omisión que trasciende la integridad emocional o la estabilidad psicológica de la mujer, que causan a la víctima depresión, aislamiento, devaluación de su autoestima e incluso el suicidio, en base al dictamen emitido por los peritos en la materia. 2,
es la física, el acto que causa daño corporal no accidental a la mujer, usando la fuerza física o algún otro medio que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, en base al dictamen emitido por los especialistas en la materia. La violencia sexual la define como el acto que degrada o daña la sexualidad de la víctima, atentando contra su libertad, su dignidad e integridad física, configurando una expresión de abuso de poder que presupone la supremacía del agresor sobre la mujer, denigrándola y considerándola como de menor valía o como un objeto en base al dictamen emitido por los especialistas en la materia. La 6, patrimonial. La acción u omisión que daña intencionalmente el patrimonio de la mujer o afecte a la supervivencia de la víctima. Puede consistir en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, em, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar daños a bienes individuales y comunes. Bueno, aquí una disculpa porque en patrimonial dije 6 y es 4. Ahora sí me paso a la quinta. La violencia económica, que es toda acción u omisión del agresor que afecta a la supervivencia económica de la víctima a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas o la percepción de un salario menor por igual trabajo en un mismo centro laboral. El 6, ahora sí, violencia política en razón de género. Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ello. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, por colegas de trabajo, por personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes por un particular o por un grupo de personas particulares. La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas. Inciso A, por incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Inciso B, por restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles en razón de género. C. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades. D. Proporcionar a las mujeres que aspiran o ocupan un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa, que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. E. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso. F. Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. G. Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de géneros que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el objeto de menoscabar su imagen pública o de limitar sus derechos políticos y electorales. H. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas
con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos. Y divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de género. J. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa o designada. K. Impedir por cualquier medio que las mujeres electas o designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y voto. L. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios que sean violatorios de los derechos humanos. M. Imponer con base en estereotipos de género la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política, cargo o función. N. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad. O ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos. Limitar, limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del encargo en condiciones de igualdad. Q. Obligar a una mujer mediante fuerza, presión o intimidación a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley. R. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos. S. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. T. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad o U cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de decisión que afecte sus derechos políticos electorales. La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas. Wow, este artículo está largo y esta fracción más. Bueno, 7. Violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 8. Violencia digital. Es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuye, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambio, comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo o sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. La violencia digital será sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal para el Estado de Nuevo León.
Octavo bis, violencia obstétrica. Es toda conducta u omisión por parte del personal de servicios de salud que tenga como consecuencia la pérdida de la autonomía y capacidad de la mujer para decidir libremente sobre su parto y sexualidad y que por negligencia y o una deshumanizada atención médica durante el embarazo, parto o puerperio dañe, lastime o denigre a las mujeres de cualquier edad que le genere una afectación física, psicológica o moral que incluso llegue a provocar la pérdida de la vida de la mujer o en su caso del producto de la gestación o del recién nacido derivado de la prestación de servicios médicos. Mediante, aquí nada más un comentario, fíjense, dice, es toda conducta o omisión por parte del personal del servicio de salud, pero yo me pregunto, cuando no se asignan los presupuestos, o cuando no se auditan, o cuando no se vigila la aplicación y al final demerita el servicio y afecta a una persona, ahí de quién sería la responsabilidad y qué consecuencias se tienen. Quién sabe si en la de violencia institucional abarque eso, pero bueno, ya la veremos. Retomando, mediante inciso A, no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. Inciso B, no otorgar información suficiente sobre los riesgos de la cesárea de conformidad con la evidencia científica y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. C, revisiones y prácticas de salud que consideren personal adicional no necesario. D. La imposición de métodos anticonceptivos o de esterilización sin que medie el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, y en caso de ser menor de edad o que sufra alguna discapacidad mental de sus padres o tutores. E. La práctica del parto vía cesárea, existiendo posibilidad para efectuar un parto natural y sin haber obtenido la renuncia voluntaria, expresa e informada a la mujer de esta posibilidad. F. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. G. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo o amamantarlo inmediatamente al nacer. H. Promover fórmulas lácteas en sustitución de la leche materna. Y no realizar las gestiones necesarias para que las mujeres que hubieran sufrido un aborto involuntario reciban la debida atención médica y psicológica. Y J. Todas aquellas previstas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. De aquí nos pasamos a la violencia 9, la violencia mediática. Lo definen como todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que compilación legislativa del Estado de Nuevo León, Secretaría General de Gobierno, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, Coordinación General de Asuntos Jurídicos, página 14 de 99, cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. Eh, Aquí sí no sé, no le hallé mucho sentido a lo último. Ya lo investigaré. Bueno, la violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atente contra la igualdad. Y décimo, la violencia vicaria que últimamente ha estado muy sonada en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Dice violencia vicaria o a través de interpósita persona. Es cualquier acto u omisión que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se dirige contra las hijas y o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que se tenga o se haya tenido relación de matrimonio o concubinato, o mantenga o se haya mantenido una relación de hecho con la persona agresora. Lo anterior aplica incluso cuando no se cohabite en el mismo domicilio.
Esta fracción tuvo su última reforma el 7 de junio del 2023. Bueno, se manifiesta a través de diversas conductas. Atención aquí, entre otras, A. Amenazar con causar daño a las hijas o hijos. B. Amenazar con ocultar, retener o sustraer a hijas e hijos fuera de su domicilio o de su lugar habitual de residencia. C. Utilizar a los hijos o hijas para obtener información respecto de la madre. D. Promover, incitar o fomentar actos de violencia física de hijas y o hijos en contra de la madre. E. Promover, incitar o fomentar actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna afectando el vínculo materno-filial. F. Ocultar, retener o sustraer a hijas y o hijos, así como a familiares o personas allegadas. G. Interponer acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes en contra de las mujeres para obtener la guardia y custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria potestad de las hijas y o hijos en común. H. Condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a las mujeres y a sus hijas e hijos. Y la I. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Luego viene la fracción 11, dice cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Wow, este es un artículo muy importante y tal vez muchas personas que escucharon esto ni siquiera sabían que eran víctimas de una de esas violencias y hasta ahora lo están escuchando. Bueno, nos pasamos al artículo 7. Dice, es motivo de la presente ley promover acciones encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres que se presenten en los siguientes ámbitos. Este también está muy interesante. eh, Hay que ponerle atención, hay que difundirlo, no porque difundan este video, sino hay que difundir la ley porque muchas personas ni siquiera, tal vez muchas personas ni siquiera sean conscientes que ejercen esa violencia y otras ni siquiera sean conscientes de que la reciben. Y las instituciones que tendrían que estar educando, que tendrían que estar promoviendo o impulsando las políticas, socializándolas, llevándolas al territorio, tal vez no lo están haciendo. No puedo afirmar porque no tengo un dato estadístico, pero desde mi percepción ciudadana no se está haciendo o no se está haciendo lo debido. Bueno. em, Retomo, nos dice que los ámbitos son, uno, el familiar, el laboral y el docente, el de comunidad, el que se presenta en las instituciones públicas y privadas, y el digital y mediático. Entonces nos pasamos al artículo 8 y nos dice que para los efectos de esta ley y en correlación con las leyes aplicables, la violencia familiar. Fíjense bien, la violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, sexual, patrimonial o económica a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuando el individuo que la ejerce tiene o ha tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, o civil o en cualquier otra relación afectiva de hecho. Pasamos al artículo 9. Ay, este nos va a hacer mucho ruido a muchas. Sobre la violencia laboral y docente, nos dice que es la que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o similar a estas con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, y consiste en un acto o en una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad o seguridad de la víctima, que impide su desarrollo y atenta contra su derecho a la igualdad y puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño y también incluye el acoso o el hostigamiento sexual. Muy lamentable. Artículo 10. Violencia laboral. Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo
así como la percepción de un salario menor en el desempeño de un trabajo igual en puesto, jornada y condiciones de eficiencia en un mismo centro de trabajo, así como la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento o omisión a las mujeres de ejercer el periodo de lactancia de 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno y hasta por 6 meses previsto en la ley, y todo tipo de discriminación por su género. Bueno, nos pasamos al artículo 11 y creo que de este se habla muy poco, pero existe y no se digan las universidades. Dice artículo 11, constituye violencia docente las conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos o omisiones de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que les infligen maestras o maestros, educadoras o educadores durante o con motivo de la relación de enseñanza-aprendizaje, así como al personal administrativo o de intendencia. Nos pasamos al artículo 12, violencia en la comunidad. Son los actos individuales o colectivos que transgreden los derechos humanos de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público o privado. Artículo 13. Esta, por favor, si no le pusieron atención a lo demás, pónganle atención a esta, mis estimados personas que tienen a bien escuchar o ver este canal. Artículo 13. La violencia institucional son los actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Me paso al artículo 14 y 14 bis. Artículo 14. El hostigamiento sexual es el ejercicio abusivo del poder en la relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, tanto en los ámbitos laboral, escolar o cualquier otro. Se manifiesta en conductas verbales o físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, sí hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva de hecho un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. El 14 bis nos dice que son formas de acoso sexual. Arriba es hostigamiento y este es acoso. Son formas de acoso sexual: el acoso expresivo, verbal, físico, las persecuciones y el exhibicionismo con connotación lasciva sexual. Y agrega que el Estado garantizará o debería de garantizar, fracción 1, la prevención a través de programas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. Yo me pregunto aquí si no tendría el Estado que estar regulando los contenidos de televisión donde se lesiona la dignidad de la mujer, pues sobre todo los programas nocturnos, pero bueno, es un comentario. Incluyendo el desarrollo de programas, perdón, incluyendo diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, que contrarresten prejuicios, costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros, o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia sexual contra la mujer. Bueno, aquí se acaba el capítulo 2, que tenía que ver con los tipos de violencia y los ámbitos en que se presentan. E inicia el capítulo 3, que tiene que ver con los modelos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. Aprovecho para pedir una disculpa, yo no tengo lugar especial para grabar, estoy en cualquier lugar que puedo grabo, pues bueno, hay ruidos cotidianos. Les recuerdo, si no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse, les invito a darle like y a compartir este video que es de contenido relevante para muchas personas.
Bueno, fíjense, apenas vamos aquí en el capítulo 3 de los modelos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. Iniciamos con el artículo 15. Dice, los modelos de prevención, atención y sanción que establezcan el Estado de Nuevo León y los municipios son el conjunto de medidas y de acciones para proteger a las víctimas de violencia como una obligación del Estado y como una obligación de los municipios de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, al formularse, deberán tener como objetivo lo siguiente, y bueno, aquí un comercial. En Nuevo León habemos 2.893.492 mujeres, solo como dato cultural. Bueno, continúo con el artículo 15. Dice que deberá tener como objetivo, uno, reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y lograr que la sociedad perciba, fíjense qué importante, para empezar, lograr que la sociedad perciba, ya sea como conductas antisociales o como violación a los derechos humanos, de la salud o seguridad pública, todo tipo de violencia contra ellas por motivo de género. Por eso lo que decía ahorita es un simple ejemplo de entre muchos lo que se ve en televisión local de Nuevo León y que nadie de las autoridades hace nada, o lo que se ve en el deporte, que las obligan a usar unos mini shorts cuando los hombres usan unos shorts que parecen cortinas. O sea, hay tantas cosas que tenemos tan normalizadas que un primer paso tendría que ser percibir como sociedad que eso no debería de ser, que eso no tendría por qué ser normal. Bueno, punto 2, proporcionar atención médica, asesoría y asistencia jurídica y tratamiento psicológico especializado y gratuito a las víctimas que favorezcan su desarrollo integral y que reparen el daño causado por dichas violencias en los términos de las leyes aplicables. Punto 3, brindar y promover el servicio reeducativo que mencionábamos al inicio en el glosario para agresores, el cual deberá estar basado y orientado en la prevención, así como garantizar la no repetición, eliminando las causas que lo generan, al igual que la erradicación de la violencia contra las mujeres. No viene propiamente al caso, pero me acordé de una plática que nos dio un mediador certificado y decía que hay ciertas cosas en las que no se puede mediar. Una de ellas es cuando hay violencia de pareja. Cuando el mediador detecta que el tema va por ahí, él ya no puede intervenir porque la mujer necesita otro nivel de atención. Bueno, lo digo como comercial. Dicho servicio reeducativo deberá ser incluido como parte de las medidas de prevención, órdenes de protección y sanciones a determinar por la autoridad competente. 4. Evitar que la atención que reciban las víctimas y la persona agresora sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar por obvias razones, ¿verdad? En ningún caso podrán brindar atención a aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia, lo cual pues sería el colmo, pero si lo dicen es porque ha sucedido. Punto 5. Miren, aquí está lo que les comenté. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, salvo que la ley lo determine por ser inviables en una relación de sometimiento entre la persona agresora y las víctimas. 6. Favorecer la separación y el alejamiento del agresor con respecto a la víctima en los términos de las leyes respectivas. 7. Favorecer la instalación, operación, fortalecimiento y el mantenimiento de refugios para las víctimas, sus hijas e hijos o bien de las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas con incapacidad jurídica legal y o natural adolescentes que habiten en el mismo domicilio. La información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Yo me acuerdo que acabo de ver en Twitter, pero no sé si es una reforma nacional o a qué nivel, que se estaba buscando que las mujeres que fueran a un refugio, aparte de poderse llevar a sus hijos o a las personas con discapacidad o a los padres, que a veces ellas son las que están a cargo, se pudieran llevar a sus mascotas porque se dieron cuenta de que a veces es tanta el vínculo y la responsabilidad que tiene la mujer para con sus animalitos que no se va por no dejarlos solos
o a expensas de, y que muchas veces los maltratadores también maltratan a los animalitos como una manera de desquitarse de la persona. Entonces, bueno, no, un comercial más, ¿verdad? Punto. Ay, ya me perdí sobre su ubicación. Ok. Punto 8. Establecer en sus portales de internet o en micrositios información relativa a la prevención de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, así como los números telefónicos donde se les pueda brindar atención y orientación. Y pues que respeten los horarios de atención, ¿verdad? Bueno, 9. Generar y proponer a las instituciones educativas de todos los niveles escolares estrategias de prevención contra cualquier tipo de violencia, incluida la de género, a fin de fomentar desde la infancia la concientización de las conductas que la provocan. Fíjense que hace poquito fui a la UDEM de aquí de Nuevo León y me dio mucho gusto, bueno, ojalá no fuera necesario, pero ya que lo es, me dio mucho gusto ver que los baños de mujeres están tapizados de teléfonos, de QRs, de violentómetros, de espacios para que ellas puedan manifestar si están siendo víctimas de violencia y puedan pedir ayuda y puedan ser canalizadas o referidas. Me dio gusto que instituciones como la UDEM hagan eso, aunque reconozco que he ido a otras instancias y no me ha tocado ver exactamente lo mismo. Bueno, punto 9, no, artículo 16, ya cambiamos de artículo, permítanme. Ok, este tiene que ver con las obligaciones del Estado y los municipios, perdón por la falta de ortografía, respecto a la violencia laboral y docente. Ok, dice 1. Establecer políticas públicas que garantizan el derecho de las mujeres. Ahí va pasando la basura, ruidos de la casa. Establecer políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y de docencia. 2. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos. 3. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y centros laborales para sancionar la materialización de cualquiera de los tipos de violencia e inhibir su comisión. 4. En ningún caso, fíjense bien, en ningún caso se hará público o se debería hacer público el nombre de una víctima para evitar nuevas agresiones o que sea boletinada o presionada para abandonar la institución educativa o de trabajo. 5. Ay, perdón, ya pasó el camioncito a la basura. 5. Para los efectos de la fracción anterior deberán sumarse las quejas anteriores que sean sobre el mismo agresor, guardando públicamente el anonimato de la o las quejosas. 6. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del agresor cuando sean omisos en recibir o dar curso a una queja, denuncia o reporte. La voy a volver a leer esa otra vez. Y hasta la voy a leer bien fuerte. 6. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del agresor cuando sean omisos en recibir o dar curso a una queja, denuncia o reporte. Ay, perdón por la repetición. Bueno, me voy a la 16 bis. Que tiene que ver con obligaciones del Estado y municipio. Para efectos de la violencia institucional, ojo aquí, todas las instancias del Estado y los municipios buscarán los mecanismos para prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige, garantizando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Aquí no se vale decir, no, pues es que no nos alcanzó el presupuesto, o sea, tienen que generar las acciones que hagan falta para gestionar, planificar, administrar, auditar, supervisar. O sea, aquí la ley dice que están obligadas a, y dice que será mediante, uno, el acceso a la justicia de las víctimas de violencia institucional, el acceso a la justicia de entrada. Dos, el debido proceso para la determinación de la responsabilidad de las personas que hayan ejercido violencia institucional. Acuérdense que ya nos habían dicho anteriormente, ya sea por acciones o por omisiones. Y bueno, el artículo 17, fíjense qué interesante y en esto no, pues no sé, habrá que investigar.
Habla de que el Estado diseñará y establecerá un banco estatal de datos e información que permita el monitoreo tanto de las tendencias sociojurídicas de la violencia contra las mujeres como de la aplicación y cumplimiento de esta ley. O sea que tendría que haber o debe de haber un banco estatal de datos de Nuevo León que nos diga cómo se está aplicando esta ley y en qué medida se está cumpliendo lo que aquí dice por parte de las instituciones. Y agrega que las dependencias y entidades del Estado y los municipios deberán modificar sus sistemas estadísticos para incorporar los indicadores de conformidad con los lineamientos que para tales efectos establezca el propio sistema. Aquí, bueno, yo no sé si más adelante venga porque yo algunas partes no las leí anteriormente hasta ahorita. Y no sé en qué medida diga que establezca el propio sistema en conjunto con las organizaciones civiles, con organizaciones no gubernamentales, en conjunto con iniciativas ciudadanas, en conjunto con investigadores sobre los asuntos de género y violencia contra la mujer, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, tal vez venga más adelante. Me paso a... esto era del artículo 17. Permítanme, me paso. Ya nos acabamos ese capítulo. Sigue el capítulo tercero, pero ahora el bis, relacionado con la alerta de violencia de género contra las mujeres. El artículo 17 bis nos habla del objetivo de la alerta, que es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agrave sus derechos humanos, por lo que deberá, y vienen 5 pasos, bueno, 5 etapas, y la primera es esta, permítame porque estoy aquí resolviendo muchas cosas al mismo tiempo, aunque no parezca. Uno, establecer un grupo de trabajo, miren, aquí está. Establecer un grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que le dé el seguimiento respectivo y que evalúe de manera sistemática las acciones que las autoridades implementen. ¿Ok? Quiero pensar que aquí puedan ir las organizaciones no gubernamentales. Dos, implementar las acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida. Tres, elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres. Yo desconozco, yo siento que esto no se publica, o tal vez sí yo no lo sé ver, ¿verdad? Cuatro, asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres. Y cinco, perdón, no fui cambiando aquí la imagen. Déjenme, me pongo al corriente con la imagen antes de que se me acaben, porque les anticipo que de repente se nos van a acabar las imágenes por causas ajenas a mi voluntad. Bueno, quinto, hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género. Continuamos con el artículo 20 y hace alusión a la obligación de denunciar. Fíjense qué importante es si este artículo se cumpliera. Dice, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito en contra de una mujer o una niña, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a la persona imputada si hubiera sido detenido en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. Bueno, nos pasamos al artículo 21 de los principios a observar al dictar una orden de protección, que son 10, y dice, principio de protección. Este considera primordial la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas. El principio de buena fe dice que las autoridades deben presumir la buena fe de las mujeres en situación de riesgo o violencia y creer en su dicho, sin revictimizar
o hacerla responsable por su situación, que luego es muy común que eso suceda. En todo momento deberán permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. También está el principio de autonomía. Dice, las órdenes de protección se pueden dictar de manera autónoma y su otorgamiento no está condicionado a la presentación de una denuncia o demanda, al inicio de un proceso judicial o administrativo. Las órdenes de protección no constituyen un acto prejudicial. Bueno, esto las abogadas lo entenderán, eso es complejo. 4. Principio de necesidad y proporcionalidad. Las órdenes de protección deben responder a la situación de violencia en que se encuentra la persona destinataria y deben garantizar su seguridad o reducir los riesgos. Quinto, principio de confidencialidad. Toda la información y la actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas debe de ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo. 6. Principio de oportunidad y eficacia. Las órdenes deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas de manera inmediata y durante el tiempo que garanticen su objetivo. 7. Principio de accesibilidad. Se debe articular un procedimiento sencillo para que facilite a las víctimas obtener la protección inmediata que requiere su situación. 8. Principio de integralidad. El otorgamiento de la medida a favor de la víctima deberá generarse en un solo acto y de forma automática. 9. El principio pro persona. Para interpretar lo referente al otorgamiento de las órdenes de protección en caso de duda, con relación a la situación de violencia, se estará lo más favorable para la víctima. Ya sea que se trate de niñas, siempre se garantizará que se cumpla en todas las decisiones que se tomen respecto de las órdenes de protección. De igual forma, cuando las determinaciones que se tomen respecto de una mujer víctima de violencia pudieran impactar en los derechos de sus hijas o hijos menores de 18 años y el principio de igualdad y no discriminación. Todas las mujeres y niñas tendrán acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y libertades. Estará prohibida toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, identidad de género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, referencias sexuales, estado civil, orientación sexual, características sexuales o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de las mujeres y de las niñas. Artículo 22. Nos dice que la solicitud para el otorgamiento de las órdenes de protección podrá ser oral o escrita y deberá incluir una narración de los hechos y, de ser posible, la descripción del tipo de violencia, el contexto en el que la violencia ha ocurrido y el tipo de órdenes que se solicitan. Nos dice que las órdenes de protección podrán ser solicitadas por la mujer o la niña receptora de la orden o su representante. 2. Por la autoridad policial en caso de emergencia. 3. Por el Ministerio Público cuando se identifique la necesidad de emitir órdenes que únicamente son competencia de la autoridad jurisdiccional. Y 4. En el caso de emergencia, por cualquier persona que tenga conocimiento del riesgo, peligro o situación de violencia en que se encuentre la mujer o niña. Agrega que cuando una mujer o una niña víctima de violencia solicitan una orden de protección a la autoridad administrativa, ministerial y o judicial, se le deberá brindar toda la información disponible sobre el procedimiento relacionado con la propia orden y, en caso de tratarse de mujeres y niñas indígenas o con alguna discapacidad, la información proporcionada deberá ser en su idioma, mediante un formato pertinente y culturalmente adecuado. Nos dice que la autoridad deberá informar con un lenguaje claro, sencillo y empático a la mujer víctima de violencia sobre su derecho a solicitar las órdenes de protección y evitará cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar la solicitud. La autoridad que dicte la orden de protección deberá realizar una valoración del riesgo. Asimismo, proporcionará información a la mujer o niña para que, si así lo desea, acude a una valoración médica o psicológica. Nos dice que las autoridades competentes que reciban denuncias anónimas de mujeres y niñas víctimas de violencia decretarán las órdenes de protección correspondientes y que las personas mayores de 12 años podrán solicitar a las autoridades competentes
que lo representen en sus peticiones y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de oficio dar el otorgamiento de las órdenes. Y para quienes sean menores de 12 años, solo lo podrán hacer a través de sus representantes legales. Este, nos pasamos al artículo 22. Bueno, aquí debería decir artículo 23. Para el dictado de las órdenes de protección, basta que existan indicios del posible riesgo o peligro en el que se puede encontrar la mujer o la niña, por lo que las órdenes de protección no deben ser condicionadas a que la vida de la mujer en situación de violencia esté comprometida. Y nos dice que para la emisión de las órdenes de protección, las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente deberán tomar en consideración los hechos relatados por la niña o la mujer, las peticiones explícitas, las medidas que ella considere oportunas una vez informada de cuáles pueden ser estas medidas, las necesidades que se deriven de su situación particular, analizando su identidad de género, orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, la persistencia del riesgo, aún después de que salga de un refugio temporal, eh, y la manifestación de actos o hechos previos de cualquier tipo de violencia que hubiese sufrido la víctima. Y bueno, ya a partir de aquí ya no tengo imagen. Voy a continuar con el artículo 24 y hasta que se nos acabe este capítulo. Y ya lo que sigue seguirá, bueno, estará en una segunda parte del video, que sería a partir del capítulo 5. Bueno, artículo 24, me voy a ir al inicio para que no se nos pierda el marco de dónde vamos, permítanme. Ok. No vamos aquí en el que está marcado, pero es nada más para no perder el mapa. Artículo 24. Las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente deberán ordenar la protección necesaria, considerando: 1. Los principios establecidos en esta ley. 2. Que sea adecuado, oportuno y proporcional. 3. Que los sistemas normativos propios basados en usos y costumbres no impidan la garantía de los derechos a las mujeres. 4. La discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres y las niñas por razón de identidad de género, orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión o cualquier otra que la coloque en mayor riesgo. 5. Las necesidades expresadas por la niña. 6. El tipo, modalidad de la violencia y las particularidades de la violencia. 7. La existencia de antecedentes de violencia o amenazas previas. 8. Las características de la violencia. 9. La situación económica inestable u otra situación que genere dependencia. Esto también lo vemos mucho en las escuelas, a veces, bueno. 10. La relación entre la mujer en situación de violencia y la persona agresora. 11. Las necesidades que se deriven de su situación particular, analizando su identidad de género, expresión de género, orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, etc. 12. La perspectiva intercultural. Y nos marca tres aspectos a considerar. Fíjense qué interesante, el nivel de castellanización o el idioma indígena que habla la mujer o niña, de estimarse necesario de